Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Mis queridos hermanos y hermanas, en este martes de hoy 11 de agosto, recordamos a Santa Clara de Asís y meditamos el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4 y 10 y de 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bellas imágenes de las que está llena la Biblia. Están llenas de muchas imágenes que prácticamente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y así se sirve la Biblia de ejemplos de la naturaleza, de los campos, de los ganados, de la familia, que son para nosotros muy cercanos y de nuestra vida cotidiana. Hoy también en la primera lectura de este profeta y Ezequiel, pues nos dice que recibe el profeta un rollo o un escrito por dentro y por fuera con una serie de elegías, de lamentos, de ayes de esos hombres atribulados y que necesitan el consuelo de Dios, el consuelo de Yahvé. Y vemos que esos libros del Antiguo Testamento, que son utilizados por los judíos para las oraciones, también se enrollan sobre un soporte y se van desenrollando conforme se va avanzando la lectura, realizada solo por dentro. Entonces, el libro que esta visión que presenta el profeta Ezequiel está escrito también por fuera. Es decir, todo él está lleno de la palabra de Dios. Esa palabra que se hace patente de todos, aún sin abrirlo. Entonces, quizás sirva de alusión a la claridad con la que Dios pues, nos habla directamente por medio de las enseñanzas de la Iglesia, en la oración, en la conciencia de cada uno. Pienso que esto es una llamada pues, a nuestra alma para que sepa también leer así la palabra de Dios, porque la Sagrada Escritura pues, nos muestra millones de palabras, pero en realidad se trata siempre de palabra de Dios, de el Hijo que se ha encarnado y que habita entre nosotros. Entonces el profeta Ezequiel, los salmos, las historias del pueblo de Israel, pues se refieren siempre a Jesús, se refieren siempre a Jesucristo, aún sin saberlo ellos ni haberlo conocido, porque Jesucristo es nuestro único Salvador del mundo, en el tiempo, en el espacio, como conocerán después los cristianos, los discípulos del Señor de la historia. Entonces, al asimilar ese volumen, Ezequiel manifiesta que le supo dulce como la miel y quedaron saciadas sus entrañas. Otras veces
así parece que la palabra de Dios son amargas porque pues exigen muchas veces a nosotros una conducta recta, sincera, como hacen los mandamientos que se repiten varias veces, así en los primeros libros históricos de la Biblia. Bueno, en cualquier caso, los hombres, las mujeres sensatas que meditan la palabra de Dios encuentran su dulzura, pues muestra esa palabra la finalidad, el sentido de nuestra vida, así como el camino para vivir con una sensatez en este mundo y siempre aspirando a la vida eterna en Dios. Entonces vale la pena leer asimismo el libro de la sabiduría, los proverbios, los salmos, los grandes profetas como Ezequiel, como Isaías, para reconocer que siempre marcan ese camino de la sensatez, de la honradez, de la felicidad aquí en la tierra. Porque a veces nosotros dedicamos tiempo a leer obras de moda, a leer otros libros, o a veces libros de cierto interés, dedicamos menos tiempo al que de verdad puede darnos palabras de sabiduría, que puede influir mucho en nuestra vida, como es la Sagrada Escritura. Ahora el Señor nos dice hoy en su palabra que nos hagamos como niños, y pienso que hacerse como niños, esos niños que confían en la inteligencia de sus padres, que los protegen, es lo que nos pide hoy el Señor. Y además añade que quien acoge a los pequeños en su nombre, le acoge en realidad a Él mismo. Y es que algunos no los acogen cuando, por ejemplo, no los desean, cuando los maltratan, cuando incluso les impiden nacer. Nos recuerda que el Señor hoy, que la inocencia es necesaria para contemplar ese rostro del Padre Celestial. Se le supone a los niños y se nos exige a los adultos. Y Jesús añade la imagen del buen pastor que cuida de todas las ovejas hasta el punto de salir a buscar a la que se ha perdido, mientras deja a las restantes bien protegidas y se alegra finalmente de haberla encontrado, dando por bien empleado los esfuerzos para hallarla, para reunirla con las demás en el aprisco. Es decir, que la oveja que no llegó al redil con el rebaño quizás solo quedó rezagada por su falta de experiencia o por su exceso de curiosidad y se quedó mordisqueando la hierba entre las matas. Pero este pastor vuelve hacia atrás, busca entre las hondanadas o barrancos y silba para ser reconocido por la oveja despistada. Cuando la encuentra, no se enfada con ella ni la golpea con el cayado, sino que la carga sobre sus hombros y la devuelve al redil. Pienso en esto, Jesús nos enseña que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, que nadie puede marchar solo en su camino hacia Dios. Cada uno es responsable de sus decisiones personales y profesionales porque ayudará al bien común, pues que incluye los bienes del espíritu, o lo perjudicará en alguna medida. Pero nadie se irá solo al cielo o al infierno, se nos recuerda. Es un buen momento entonces para hacer algo de examen sobre nuestros objetivos, nuestros propósitos, nuestras obras, por si encontramos algo que rectificar. Demos nuestra vida cada día con vigilancia amorosa sobre los hijos, los estudiantes, los amigos, compañeros, para que ayudemos en la medida de nuestras capacidades, nuestras posibilidades, cuando veamos defectos, errores, cansancios o alejamientos de Dios. Pues no se trata de dedicar un poco de tiempo a pensar en los demás, ni de orar de vez en cuando por las personas con las que convivimos, sino se trata de desarrollar la atención y cuidados permanentes que ponen las madres en el cuidado de sus hijos más pequeños, así como ellas. Por eso Santa Clara, cuya memoria pues celebramos hoy, una mujer que vivió en el siglo XIII, siguió a San Francisco y fundó la orden popularmente conocida como las Clarisas. Siempre ella encontró dificultades, unas extremas, empezando por la oposición de sus padres, y otras internas que superó
apoyada en la dulzura de las palabras divinas de las Sagradas Escrituras y sobre todo por el trato profundo con Jesucristo, con la entrega de su vocación. Y esto ayudó a contribuir mucho a enriquecer el culto a Jesús, sobre todo a Jesús sacramentado en la Eucaristía. Hoy por eso vemos muchos conventos extendidos por todo el mundo, como muestran que Jesucristo es el primero y que es la fuente de nuestra atención a los demás. Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.